Buenísimo. Bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, la clase número 3 del módulo 4, la anteúltima. Estamos ahí en la recta final. Eh, y lo que vamos a tratar de trabajar hoy, una clase muy linda, bueno, al menos para mí muy interesante, que es sobre cuidados paliativos y las necesidades espirituales que tienen los pacientes oncológicos. Y así que vamos a trabajar esas dos cuestiones. Obviamente que cuidados paliativos puede ser otra diplomatura directamente, sí, porque es otra especialidad, es eh, muy amplia como especialidad, así que vamos a trabajar algunas generalidades y la clase que viene vamos a profundizar aún un poquitito más, ¿sí? Pero desde ya los invito a que se formen, ¿sí? Así como uno puede formarse en psicooncología, que se formen en cuidados paliativos como otra especialidad. En mi caso, yo hice en forma paralela, cursaba la especialidad en psicooncología, son 3 años más acá en Argentina, y hice un posgrado, 1 año y medio, en cuidados paliativos. Entonces tengo como la formación de ambas cosas, pero no soy especialista en cuidados paliativos, soy especialista en psicooncología, ¿sí? Eh, pero bueno, siempre estoy tratando de hacer cursos y de actualizarme en cuidados paliativos porque van a ver que es muy novedoso, es muy complejo y se han insertado prácticamente eh, en toda la medicina los cuidados paliativos, así que está bueno que cada vez más profesionales se puedan ir formando, ¿sí? Bien, como siempre, tienen disponible toda la bibliografía, ¿sí? Online, que es bastante extensa en esta clase, porque, bueno, son dos temas que no sabía cómo resumirles a ustedes, porque hay mucho material. Así que, bueno, seleccioné los textos que a mí me parecían más importantes, todos digitales, todos ahí tienen los links de donde pueden recuperar tanto lo que es cuidados paliativos como lo que es la parte espiritual. Así que son los dos temas que vamos a trabajar hoy. Los cuidados paliativos en oncología, que tiene una particularidad, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que los cuidados paliativos no son necesariamente solo para el paciente con cáncer, pero vamos a ver cómo es en el caso de la oncología y cuáles son o cómo se abordan desde la psicooncología las necesidades espirituales del paciente, ¿sí? Bien, eh, con esta frase quiero iniciar la clase de hoy y que ustedes se queden con esa frase y vayan pensando después algunas ideas en relación a esto. Este autor, Stenquart, dice, todos hemos nacido y todos vamos a morir. Deberíamos tener con los que dejan esta vida los mismos cuidados y atención que tenemos con los que llegan a ella, con los recién nacidos. No sé si alguna vez ustedes pensaron de esta forma al morir y al nacer, ¿no? Como dos situaciones que merecen los mismos cuidados y la misma atención. Eh, Quédense con esa idea y al final la vamos a retomar, ¿sí? Traten de hacer ese ejercicio de pensar al morir y al nacer con la misma necesidad de atención y de cuidado, ¿sí? Bien. Y como siempre, primero vamos a tratar de trabajar el concepto, ¿sí? De la clase, que hoy sería qué son los cuidados paliativos. Vamos a hacer un recorrido sobre la historia, cómo surge este movimiento a nivel mundial y también cómo estamos más a nivel local, ¿sí? Cómo está Argentina, cómo está Paraguay en relación a esto, para después centrarnos en qué hacen las unidades de cuidados paliativos, ¿sí? ¿Alguna vez habían escuchado esto? ¿Conocen alguna unidad de cuidados paliativos? Cuéntenme un poquito de eso antes de empezar. Sí, Vina, te escuchamos. ¿Me escucha, profe?
Sí, te escucho. Sí, conozco la unidad de cuidados paliativos del INCAN justamente para los pacientes oncológicos. Qué Conozco. bueno. ¿Y sabes qué profesionales integran la unidad de cuidados paliativos? Y serían los médicos generales y psicólogos también especializados, digamos que estén capacitados, un equipo interdisciplinario en realidad. Perfecto, súper. Muy buena la info que nos está dando la compañera, porque van a ver que, abriendo la ventana porque hace calor acá, van a ver que yo cito una bibliografía, un documento de Paraguay, pero que es del 2012, que es el último documento que está disponible online, ¿sí? Y ahí todavía no había unidades que sean interdisciplinarias, así que súper bien lo que nos cuenta la compañera. Aparte es algo fundamental. El trabajo interdisciplinario en los cuidados paliativos es un requisito indispensable, ¿sí? Bien, pero ahora, ¿qué quiere decir paliar? ¿De dónde viene este concepto? ¿Sí? Ustedes saben, o no sé si lo asocian a lo mismo, eh, paliar por lo general tiene que ver con un trabajo exhaustivo, ¿sí? De hacer, digamos, algo cuando ya no se puede obtener lo que uno pretende de una situación, de un evento, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, no sé, quiere divertirse, pero no es posible, se conforma con otra cosa, ¿sí? No sé, tengo ganas de comer una pizza, pero no puedo, bueno, ¿cómo voy a paliar esas ganas de comer pizza? Me hago una pizza, no, porque no puedo comer harina, supónganse, entonces, bueno, me hago una pizza de zanahoria, ¿sí? Eh, Esa situación cotidiana es paliativa, ¿sí? Van a ver que lo paliativo está en casi todas las acciones de nuestra vida diaria. ¿Y por qué empiezo de esta forma? Porque históricamente, cuando uno menciona la palabra paliativos, la gente quiere salir corriendo porque piensa que tiene que ver pura y exclusivamente con la muerte, ¿sí? Y no, van a ver que no. Sí, históricamente el movimiento de los cuidados paliativos surgió para acompañar a personas en final de vida, no tiene que ver solo con eso, ¿sí? Sino más bien tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer cuando no hay una posibilidad de que la persona obtenga una curación al 100%, ¿sí? Y eso tiene que ver con el origen de la palabra, ¿sí? Como ven en la diapositiva, dice, deriva del término pallium, ¿sí? Que es una palabra latina, que significa capa, ¿no? Etimológicamente, esa capa tiene que ver con una función de calentar a los que pasan frío, ¿sí? Y en la medicina, puntualmente, en ayudar a un otro cuando no puede ser ayudado por la medicina curativa, ¿sí? Eh, y por ahí, en relación a la esencia del concepto, desde el inicio estuvo siempre asociada al alivio de síntomas, puntualmente del dolor, ¿sí? Entonces uno decía paliativo y era una persona que se está muriendo y que tiene mucho dolor, ¿sí? Al inicio, hoy van a ver que tiene que ver con otras cuestiones también, y que sufren ese dolor, está presente en personas que tienen enfermedades crónicas, degenerativas, o que están en una fase final oncológica, ¿sí? En el que lo que se busca, lo que se pretende lograr, como no es posible la curación, es darle una mejor calidad de vida. Ese es como el speech de cuidados paliativos, entonces uno hoy por hoy tiene que pensar que el cuidado paliativo es aliviar toda la sintomatología que no le esté dando calidad de vida al paciente, independientemente de si tiene una enfermedad crónica, degenerativa u oncológica, ¿sí? Cualquier enfermedad que limite la vida, ¿sí? Históricamente, la Organización Mundial de la Salud enfocaba a los cuidados paliativos como una respuesta humana, ¿sí? Van a leer que los cuidados paliativos es una medicina que ha pasado por un proceso de humanización de la salud, en la que los profesionales que se desempeñan en los servicios de cuidados paliativos, sobre todo los médicos, ya no tienen por ahí el modelo hegemónico
del médico, ¿sí? Que solamente medica, ¿sí? Sino que ya es un médico un poco distinto. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, holístico, ¿sí? Es un médico más empático, más humano, que acompaña al paciente cuando la medicina, propiamente dicho, no tiene una respuesta ante el sufrimiento físico que tiene la persona, ¿sí? Entonces, vamos a ver que son profesionales que se preocupan por cuestiones espirituales, por cuestiones sociales, por cuestiones de religión, de política, de cultura, que hacen a la vida de esa persona, ¿sí? Y en este sentido, la OMS dice que los cuidados paliativos se tienen que enfocar en mejorar la calidad de vida de los pacientes y también de la familia, ¿sí? Que van a ir enfrentando desde el momento del diagnóstico problemas asociados a la enfermedad que van a ir surgiendo, ¿no? Y son problemas que amenazan la vida, ¿sí? Tanto del paciente como de la familia. También hacer un gran trabajo de prevención y alivio del sufrimiento, ¿sí? O sea, ahí la evaluación que hay que hacer del paciente es el secreto de la unidad de cuidados paliativos, hacer una buena evaluación de cuáles son los problemas que tiene mi paciente más allá del diagnóstico médico, ¿sí? Porque mi paciente es un todo, entonces no es solo un cáncer de mama, ¿sí? Es una mujer de 40 años, que estaba en edad productiva, que de repente tiene problemas con su imagen corporal, que no se sienta a gusto en sus reuniones sociales, que está en conflicto con la fe porque considera que Dios la ha abandonado y que esto le pasa porque Dios la abandonó. Todo eso tiene que ser escuchado y tenido en cuenta por el equipo de cuidados paliativos porque genera sufrimiento en la persona. Y esto es un gran cambio, porque la mayoría de los médicos considera que lo único que a la gente le hace sufrir es la cuestión orgánica, ¿sí? Deja por fuera toda la cuestión emocional, espiritual, social, ¿sí? Que ninguna pastillita te resuelve de forma inmediata, ¿sí? Pero sí hay otros profesionales que trabajamos con esas cuestiones que al médico no le compete trabajar. También dice la OMS que los cuidados paliativos son una respuesta organizada a partir de esa buena evaluación que hace el equipo de cuidados paliativos para cubrir las necesidades que tienen tanto los pacientes como los familiares, ¿sí? Que pasan por la etapa, digamos, de la enfermedad a la que se denomina terminal. Un término que se dejó de usar, ahora se dice final de vida, ¿sí? Eh, Donde también hay múltiples síntomas físicos, sociales, emocionales, ¿sí? Que van a ir afectando y van a ir deteriorando al paciente sobre todas las cosas, ¿sí? Y la familia va a tener que hacer un gran trabajo para poder ir adaptándose a la pérdida de ese ser querido y al deterioro de ese ser querido. Entonces nosotros ahí también trabajamos mucho con la familia, ¿sí? Y el eje siempre de los cuidados paliativos tiene que ser esta cuestión de que cuando no es posible curar, lo que sí se puede hacer todo el tiempo es aliviar. Y acá el alivio no tiene que ver con la supresión de un síntoma y con que mi paciente no tenga dolor ningún día, ningún momento, ¿sí? Aliviar tiene que ver con que el paciente pueda entender cuánto afecta lo espiritual, lo social, lo emocional, en que a mí me duela más, ¿sí? Porque a veces nosotros hacemos evaluaciones de cuidados paliativos y no tiene ninguna condición física, nada orgánico que amerite que nuestro paciente, por ejemplo, esté en un estado de confusión mental, totalmente ido, conectado, no sé qué día es, no sabe qué hora, nada le motiva, como en un estado también de depresión. Y vos decís, el cáncer no le genera. Ahora, las cuestiones emocionales, la no posibilidad de trabajar, la no posibilidad de repente estar en la playa tirado y tener que estar acá en el sanatorio, tiene un impacto. ¿Qué sufrimiento?
pero no es medible cuánto sufre una persona por no irse a la playa. Ahora, el dolor físico sí es medible, ¿sí? Del 1 al 10, qué tanto te duele la pierna hoy o qué tanto te duele la mama que te operaron, y el paciente te dice 10. Y no hay una condición clínica, física, que amerite que el paciente te diga que le duele 10. Entonces, ahí es cuando los cuidados paliativos tienen un rol fundamental y uno se da cuenta, ¿sí? Descartando toda la cuestión médica, no se justifica que el paciente te esté diciendo que le duele 10, ¿sí? Y vos decís, acá hay algo psicológico, emocional, social, espiritual, que hace que la persona sienta que le duele 10, ¿sí? Aunque físicamente no amerite la puntuación de un 10, ¿sí? Bien, y vamos a ver que la OMS en 1990, después de mucho recorrido, porque este movimiento comienza en los años 60, ¿sí? De manera científica, académica y reconocida. Antes ya había movimientos, pero en 1967 es como el momento clave, ¿sí? Que ahora van a ver. Pero recién en 1990 la OMS reconoce como entidad a los cuidados paliativos y define a los cuidados paliativos como el cuidado activo total de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento, ¿sí? Fíjense que no responde, no es que no especifica qué tipo de enfermedad. Entonces podemos pensar, porque antes siempre los cuidados paliativos eran asociados al cáncer, ¿sí? Y a la muerte y al final de vida, pero en realidad ya en 1990 empiezan a ser incluidas enfermedades crónicas avanzadas, la diabetes, problemas cardíacos, problemas renales, cualquier enfermedad que limite la vida de la persona y en la que no haya una respuesta al tratamiento médico convencional, corresponde que sea evaluado por cuidados paliativos. Obviamente que la mayor población que recibe atención de las unidades de cuidados paliativos son los pacientes con cáncer, porque los pacientes con cáncer son los que manifiestan más situaciones sintomáticas donde no hay control del dolor, y donde por lo general hay muchos problemas en relación a lo psicológico, a lo social, a lo espiritual. Entonces, es tanto la prevalencia de personas con cáncer que es por eso que en las unidades de cuidados paliativos se atiende más a personas con cáncer, pero no se aboca únicamente a las enfermedades oncológicas los cuidados paliativos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo entonces, repasando de los cuidados paliativos? Mejorar la calidad de vida, ¿sí? Tanto del paciente como de los familiares que también sufre con el paciente, ¿sí? Bien, un poco en relación a la historia, yo les dije, en los años 60 surge el movimiento de los cuidados paliativos y quien ha fundado este movimiento es una enfermera muy, muy conocida a nivel mundial, que es Cicely Sander, ¿sí? Ella en realidad, bueno, es nacida en Inglaterra, en Oxford, creo que ahora más adelante lo puse. Ella introduce en la medicina, ¿sí? Porque fue enfermera, trabajadora social, pero al principio había estudiado filosofía, es como que tiene toda una formación que le permite justamente tener una visión un poco más global de la ciencia médica, y ella fue la que empezó a introducir una nueva filosofía frente a los cuidados en la fase final de la vida. Entonces, por eso es que inicialmente los cuidados paliativos se pensaban solamente para el final de vida, porque la que lo fundó lo hizo de esa forma, ¿sí? Pero después evolucionó. ¿Qué propone ella con su filosofía frente a los cuidados al final de la vida? Ella decía que había que poder ofrecer al paciente una atención sistemática, ¿sí? A la narrativa de los pacientes, o sea, a lo que los pacientes nos pueden decir que les sucede, ¿sí?
teniendo en cuenta por ahí una atención muy, muy cuidadosa sobre lo que el paciente dice de su enfermedad y sobre el sufrimiento que le genera esa enfermedad, porque ella había planteado un concepto que es central en los cuidados paliativos, que es el concepto de dolor total. Ella decía que en el final de vida hay una sensación de dolor total, que ahora lo voy a explicar, pero que básicamente tiene que ver, el dolor total no es con que el paciente me diga que le duele 10, es esto que yo le decía hoy. El dolor total es cuando uno hace una evaluación y ve que el dolor de la persona engloba todas las dimensiones de su vida, físico, social, emocional y espiritual, ¿sí? Entonces ahí estamos frente a una situación de dolor total que amerita la intervención de cuidados paliativos, ¿sí? Históricamente ella lo había pensado así. Ella se convirtió en la mayor exponente y en la fuente de inspiración para todo lo que vino después en el ámbito de los cuidados paliativos, y creo yo también que fue y es la referente, ya falleció, pero sigue siendo una referente, porque supo combinar por ahí tres cuestiones. La atención clínica propiamente dicha de calidad al final de la vida, que era algo que nadie quería hacer, ¿no? Porque históricamente siempre la persona se moría en la casa, sola o en compañía de algún familiar que se animaba a estar en ese momento, pero con mucho sufrimiento, en un estado de agonía y en un estado de dolor físico real. Eh, Siempre cuando desarrollo estos temas me acuerdo, yo tengo una tía de mi papá que falleció más o menos en el año 98 de cáncer. Tenía cáncer de mama y después, bueno, hizo metástasis, y ella vivía una cuadra más adelante que la casa de mi abuela. Nosotros nos íbamos de vacaciones a la casa de mi abuela, bueno, habíamos pasado las fiestas y estaba muy mal la tía, y estando a una cuadra de diferencia, ¿no? Nosotros jugábamos en la calle, íbamos y veníamos con mis hermanas, y yo me acuerdo hasta el día de hoy los gritos de esta tía, que ya estaba con morfina, y ahí uno siempre asocia, ¿no? Morfina se está muriendo, y en realidad hoy a una mujer, por ejemplo, que va a dar a luz, también le dan morfina, ¿sí? La morfina es el opioide por excelencia que maneja el dolor en cualquier situación. No hace falta que uno se esté muriendo para que le den morfina, ¿sí? Sí es cierto que en la escalera de opioides, ¿sí? La morfina es como el más fuerte de todos, ¿sí? Por decirlo, no sé, el diclofenac que nosotros podemos tomar cuando nos duele la rodilla, está más abajo, y bueno, la morfina ya es cuando el dolor no se puede controlar. Pero también es cierto que todos los medicamentos que nosotros podemos tomar para el dolor, diclofenac, ketorolac, piridinol, que es relajante, todos tienen Bloquium, por ahí digo nombres comerciales, no sé si conocen, tienen derivados de la morfina, porque la morfina es la droga por excelencia que controla el dolor, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque no hay que tenerle miedo a la morfina, ¿sí? Entonces, por ahí si les toca acompañar o trabajar con un paciente, hay que trabajar sobre los mitos de la morfina, porque no es que el que toma morfina se va a morir, ¿sí? No, va a controlar los síntomas y va a tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Bien, como siempre me voy por las ramas, retomando cuál era la filosofía de Cecily Sander. Ella combinó los cuidados clínicos de calidad, se preocupó por poder dar una atención global al paciente en final de vida, pero también combinó la educación y la investigación. Ella formaba a otras enfermeras en esta cuestión de la filosofía del cuidado al final de vida, y también se preocupó y se ocupó de hacer mucha investigación para demostrar la efectividad de los cuidados paliativos y de posicionarlos en el mundo de la ciencia como hoy los conocemos, ¿sí? Entonces, pasó a ser una referencia mundial, ¿sí? En términos de los cuidados que brindaba ella en persona, en las investigaciones que pudo hacer,
y también en la educación que pudo dar a otros profesionales en todo el mundo, ¿sí? ¿Qué planteaba ella en relación a la teoría del dolor total, que es algo clave de los cuidados paliativos, por eso lo traje? Ella decía, el dolor que experimenta un paciente en la fase terminal va más allá del dolor físico, esto que yo les explicaba hoy, ¿no? Y también va más allá de quién le cuida, porque no tiene que ver con que si estás cuidado o no estás cuidado, sino que tiene que ver también con cuestiones sociales, emocionales, espirituales, ¿sí? Y cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene una experiencia de dolor total, ¿sí? Vamos a ver que es una persona que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene miedo, ¿sí? Que hay cuestiones que le preocupan constantemente, ¿sí? Que están preocupados por el sufrimiento de sus familiares, que están preocupados eh, por el desgaste del equipo médico en relación a que él no está pudiendo controlar los síntomas. A menudo el paciente también tiene la necesidad de encontrarle un sentido a todo lo que le está pasando. Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar, cuando esos son una constante en nuestro paciente, de que está ante una situación de dolor total. Eso puede ser al momento del diagnóstico, cuando está haciendo sus tratamientos o cuando está en final de vida, ¿sí? Cecily Sander decía que esto sucedía solo al final de la vida, ¿sí? O por lo menos su filosofía de brindar una atención diferenciada al final de la vida era por esto, porque ella veía que había un dolor total que no tenía que ver solo con lo físico. Hoy por hoy entendemos que los cuidados paliativos, al igual que la psicooncóloga, ¿sí? Tiene que estar desde el momento que la persona recibe el diagnóstico. Porque el evento estresor, el evento traumático disruptivo del cáncer genera un sufrimiento emocional, espiritual, social y físico desde el momento del diagnóstico. ¿Sí? Bien, pero ¿cuándo concretamente surge este movimiento a nivel mundial? Yo les dije hoy más o menos en los años 60 y puntualmente en 1967 Cecily Sander se había casado con un polaco y digo este dato porque siempre está en todos los textos, que fue el polaco, su esposo fue el que económicamente le ayudó a que ella pueda fundar el primer hospice del mundo, ¿sí? El primer hospice, en realidad es el término en inglés, ¿sí? La primera unidad de cuidados paliativos, que en ese momento tenía muy poca capacidad para atender, era muy chiquita, ahora le voy a mostrar una foto, pero después rápidamente pasó a tener 100 camas eh, para pacientes con cáncer que estaban en final de vida, ¿sí? A ver si me deja abrir acá. Bueno, yo ahí les puse el link de el hospice para que entren a ver, sí, pero a ver qué quiero. Estoy abriendo para mostrarles un poquito. A ver cómo hago acá para presentarles. Ahí está. Bien. Este es el hospice
que fundó Cicely Sander, ¿sí? En Londres, tuve la oportunidad en un momento de estar acá parada, acá adelante. No pude entrar al hospice porque era un momento en el que no estaban permitidas las visitas, ¿sí? Estaban como de receso, pero si se meten al link después de la presentación van a ver que hay visitas guiadas, porque bueno, es un lugar emblemático. Esto inicialmente era así chiquito, y ahora sí, a ver si puedo buscar cómo está actualmente. Les voy a mostrar acá. A ver si les puedo compartir. A ver, ahí les voy a compartir. No sé si llegan a ver. A ver. Ahí están viendo cómo evolucionó y cambió, ¿sí? La foto que yo les mostré, yo estuve en el 2011. No era tan grande, ya estaba ampliándose el hospice, pero actualmente tiene esta estructura, ¿sí? Allá de aquel lado, ¿sí? No sé si ustedes ven lo que yo estoy señalando, casi al final, cerquita del árbol, sigue estando la estructura que yo les mostré anteriormente, que era la estructura original del hospice. Y después toda la estructura toda blanca, ¿sí? Hasta el final, es lo que se amplió, ¿no? Y que le llevó a poder tener una capacidad de más de 100 pacientes, cama para más de 100 pacientes en final de vida exclusivamente, ¿sí? Porque era a lo que ella se quería dedicar desde los inicios, ¿sí? Y es una institución que tiene más de 1000 voluntarios, ¿sí? Que bueno, ayudan a este movimiento, ¿sí? En un ratito que voy a volver a la presentación. Bien, después métanse, vean cómo es el movimiento que fundó Cecily Sander, porque es muy interesante, ¿sí? Pero bueno, ella al inicio, en ese lugar, lo que pretendía era que tanto los familiares como los enfermos tengan un lugar lo más parecido posible a su casa, donde el paciente pudiera eh, morir dignamente, ¿sí? Y morir dignamente para Cecily Sander tenía que ver con dar esta atención integral de calidad y de confort, y que la persona, por ejemplo, no le pase lo que yo les relataba de mi tía, por ejemplo, ¿no? Que hasta hoy me acuerdo cómo gritaba, a pesar de que estaba con morfina, gritaba de dolor, hasta que, bueno, hasta que un día no gritó más y fue porque falleció. Entonces uno piensa y dice, ¿qué calidad de vida tenía mi tía? Los médicos le decían que ya no había nada más para hacer y era entendible, pero también es cierto que si estaba con la dosis máxima de morfina en la casa, ¿por qué gritaba de esa forma? Y era porque digo, no había un equipo, ¿no? Que pudiera entender que sus necesidades y su sufrimiento probablemente no era solo por una cuestión física, que la morfina lo iba a resolver, sino que probablemente tenía otras cosas, ¿no? Ansiedad, miedo, preocupaciones constantes por su calidad de vida, por sus familiares que la veían en ese estado, ¿sí? Hasta que me acuerdo que ella entró en un estado de confusión en el que no nos reconocía a nadie, ¿sí? Y bueno, todo eso es lo que hoy se pretende con los cuidados paliativos, evitar, porque genera un sufrimiento extra que no está bueno, tanto para el familiar como para el paciente, y de poder darle la posibilidad de que tenga una muerte digna, como comúnmente se dice, ¿sí?
Bien, desde el año 67 el movimiento de los cuidados paliativos empezó a crecer de una manera exponencial en todo el mundo, como también hubo un aumento en los profesionales que empezaron a querer dedicarse a los cuidados paliativos, fueron surgiendo las primeras unidades de cuidados paliativos, que las primeras unidades de cuidados paliativos surgieron en Inglaterra, ¿sí? Con este movimiento que fundó Cecily Sander, y después en el resto de Europa fue desarrollándose, después recién en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. ¿Sí? En España puntualmente las primeras unidades se crearon recién en los años 80, ¿sí? 20 años casi de diferencia con la fundación del hospice de Cecily Sander. Esta era Cecily Sander, puse una foto para que ustedes le pongan cara a esta persona tan representante a nivel mundial. Enfermera, trabajadora social, médica y pionera de los cuidados paliativos modernos, ¿sí? Ella tuvo cáncer de mama, ¿sí? El cual, bueno, no lo superó y murió en una habitación del propio hospice que ella fundó, dejando de alguna forma el legado, ¿no? De la importancia que tienen los cuidados paliativos hasta hoy en día, porque pudo tener una muy buena calidad de vida, tuvo un buen morir en ese lugar que ella fundó, ¿sí? Bien, antes de pasar por ahí a cuál es la situación de Paraguay, les quiero mencionar que en Argentina nosotros tenemos desde julio del 2021 una ley de cuidados paliativos, la ley 26.768, que los cuidados paliativos pasaron a formar parte del plan médico obligatorio, entonces todos los hospitales de nivel 3 tienen que tener unidades de cuidados paliativos. Y bueno, cada vez se están insertando más, ¿sí? Pero también quiero puntualizar lo que tiene que ver con Paraguay, ¿sí? Porque es lo que más le va a servir a ustedes. Este documento, como yo les dije, es un documento del 2012, ¿sí? Entonces está un poco desfasado porque 11 años atrás, ¿sí? Pero me pareció importante, ¿sí? Porque era lo que estaba disponible. Y fíjense, según el nivel de atención, en este documento se especifica qué tipo de servicios de cuidados paliativos tienen disponibles en Paraguay. En el nivel 1, digamos, ¿no? El nivel más bajito de atención sociosanitaria, ¿sí? Fíjense que había en el 2012 una residencia de tipo hospice como el de Cecily Sander, ¿sí? ¿Por qué esta diferenciación entre hospice, atención domiciliaria y centro comunitario? Porque los cuidados paliativos no necesariamente tienen que estar en los hospitales, ¿sí? Pueden ser centro de días, puede ser una atención ambulatoria, ¿sí? Puede ser una consulta que uno va a un consultorio externo, ¿sí? Dependiendo de la complejidad que necesita ese paciente. Pero en el primer nivel de atención, entonces Paraguay para el 2012 tenía una sola residencia en todo Paraguay que era con estas características de hospice, ¿sí? Hospice, ustedes saben que es cuidado, entonces a eso se refiere el término, ¿sí? No tenía ningún equipo en el nivel 1, ninguna unidad de cuidados paliativos, ningún centro de día, y sí tenía a través de ese hospice el voluntariado, que son personas que acompañan a otras personas, digamos, a pasar ese momento de la vida, ¿sí? El voluntariado es algo clave en los cuidados paliativos, ¿sí? Que son personas, como dice la palabra, de manera voluntaria, acompañan a otros en ese momento de la vida. En el segundo nivel de atención, donde hay una atención media y larga, ¿sí? de estadía, no había servicios y unidades de cuidados paliativos en el segundo nivel de atención en el 2012, pero sí había 2 servicios de apoyo hospitalario que probablemente, seguramente funcionaban como consultorios externos, ¿sí?
Y en el tercer nivel, que son los niveles más complejos de atención en salud, había un solo hospital que tenía ya en el 2012 una unidad de cuidados paliativos. ¿Sí? Ahora la compañera al inicio de la clase dijo que también el Instituto del Cáncer tiene una unidad, así que asumo que este cuadro cambió bastante con el transcurrir de los años en relación a Paraguay. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo surgió? Porque dijimos 1967 a nivel mundial, 1995 es cuando en Paraguay un grupo de profesionales de diferentes disciplinas en el instituto o pertenecientes al Instituto Nacional del Cáncer inauguraron el primer servicio de cuidados paliativos en el Hospital del Cáncer, ¿sí? En el que tenían 6 camas para poder acompañar a pacientes que estaban en final de vida, ¿sí? Y el que ha sido reconocido como el que ha impulsado todo esto es un psicólogo, capaz ustedes lo conocen, capaz es muy conocido en Paraguay, que se llama Vicente Millot, que fue el que coordinó ese servicio. Fíjense, esto es re importante porque no es algo que sucede en Argentina, así que le aplaudo a los paraguayos. ¿En qué sentido? En que los servicios en un hospital siempre están a cargo de los médicos, siempre los médicos son jefes. Acá, por ejemplo, a nosotros los psicólogos también nos sucede que los servicios de salud mental están a cargo de un psiquiatra. No puede ser un psicólogo el jefe. Y uno dice, ¿por qué? Si somos tan especialistas en salud mental como el psiquiatra. ¿Por qué es eso? Por el modelo médico hegemónico. Entonces yo cuando leía esto decía, qué geniales la gente de Paraguay que ha podido reconocer lo fundamental que es un psicólogo para ser el primer coordinador de una unidad de servicios de cuidados paliativos, ¿sí? Histórico, realmente. Bien, ¿qué otros hitos? ¿Cómo fue desarrollando bastante rápido Paraguay? ¿Sí? En el 95 abren esa primera unidad con 6 camas y también se funda la Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. En el 2000 se crea el equipo médico móvil que va rotando de un hospital a otro, ¿sí? O no necesariamente de un hospital a otro, pero sí en el mismo hospital va dando atención a todos los servicios, ¿sí? En el 2004 se inaugura la clínica Divina Providencia San Ricardo Pampuri, que también con la misma característica del Hospice de Cecily Sander. En el 2005 se realiza el primer Congreso Paraguayo de Cuidados Paliativos. 2007 se incorpora el equipo móvil de cuidados paliativos y dolor en el Instituto de Previsión Social, el Hospital Central, que creo que es un hospital muy reconocido, tengo entendido. Y en el 2010 se integra formalmente la Asociación Paraguaya Medicina y Cuidados Paliativos y se une a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, que hoy por hoy es la más reconocida, la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, ¿sí? La famosa es la OP. Bien. Eso en relación a Paraguay, fíjense, no sé si ustedes conocían que tenían tanto desarrollo en relación a los cuidados paliativos, ¿sí? Sería muy, muy interesante actualizar ese cuadro, ver cuántas unidades de cuidados paliativos tienen hoy, en qué niveles de atención, pero bueno, como para empezar, sirve mucho la información que está documentada, ¿sí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer hasta ahí? ¿Algún aporte que quieran hacer? Bien. Sí, gracias Daisy por tu comentario. Eh, eso estaba mientras que estaba preparando la clase, mientras que estudiaba, como Argentina sí tiene ley, rápido me fui a ver si Paraguay tenía ley, y es cierto, todavía no tienen ley, pero ahora
ahora, en octubre de este año o del año pasado, hay una legisladora que presentó el proyecto, así que seguramente no va a faltar mucho para que se promulgue, digamos, octubre de este año. Si yo no me acordaba la noticia si decía octubre del año pasado o de este, para que se promulgue la ley, porque bueno, es una necesidad y ya vieron que tienen mucho recorrido histórico, así que seguramente en breve los cuidados paliativos en Paraguay. Bien, ¿cuáles son los principios y los valores de toda unidad de cuidados paliativos? Hay como 6 pilares básicos, ¿sí? La primera y la más importante es lo que tiene que ver con el respeto por la dignidad de la persona, ¿sí? Y la dignidad de la persona no tiene que ver solo con lo que desea que suceda en relación a su enfermedad, sino también no desestimar, no juzgar, no cuestionar los valores de esa persona, lo que la persona cree en relación a eso que le está sucediendo, ¿sí? Es el principio más importante de los cuidados paliativos, aceptar y respetar al paciente como es, como siente y como piensa, ¿sí? Uno de los mayores desafíos para los médicos que todo el tiempo quieren a veces imponer su opinión, su manera de ver la vida, su manera de sentir, ¿sí? A nosotros los psicólogos, a los trabajadores social, a todos los del mundo psi y de la ciencia social, no nos cuesta tanto eso, ¿sí? Pero a los que vienen de una ciencia un poco más dura, les cuesta, ¿sí? Otro principio es el de no intentar acelerar ni retrasar la muerte, ¿sí? O sea, acá tampoco vamos a estar hablando de un tiempo cronológico, te quedan 3 meses de vida. No, es el tiempo de cada uno, ¿sí? Ayudar a la familia del paciente a adaptarse durante la enfermedad y el proceso de duelo, otro principio, ¿sí? Entender que se pueden hacer múltiples tratamientos en simultáneo y que no hay uno que sea más importante que otro, lo más importante es lo que quiere el paciente, ¿sí? Entonces, de repente, el paciente se está aplicando quimioterapia, pero también está haciendo Reiki, también está haciendo osteopatía, también está haciendo flores de Bach, también está yendo a la curandera, está yendo a hablar con el pastor. Todo lo que el paciente necesita hay que respetar, ¿sí? Afirman la vida, los cuidados paliativos, o sea que no es que todo el tiempo estamos hablando de morir en cuidados paliativos, ¿sí? Y en este sentido, quienes trabajan en las unidades de cuidados paliativos consideran que la muerte es un proceso natural que tiene que darse de la mejor manera porque con eso tiene que ver la muerte digna, ¿sí? Y eso genera también un alivio con respecto al dolor y ese también es otro principio de los cuidados paliativos, ¿sí? Entonces vamos a ver que de manera conjunta, ¿sí? Todo lo que yo les fui mencionando, ¿sí? Tiene que ver con la respuesta, ¿sí? Que puede ofrecer un equipo de profesionales en términos científicos y humanos a todas las necesidades que tienen tanto el enfermo como los familiares con una enfermedad severa, avanzada o terminal, ¿sí? Independientemente de la etapa, nosotros podemos trabajar desde los cuidados paliativos, ¿sí? Y vamos a ver que de esos principios se desprenden también los objetivos de los cuidados paliativos, que yo hoy les dije, el objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Y ahí se desprenden estos 3 objetivos. Por un lado, la atención al dolor y a todos los síntomas físicos, ¿sí? Que se desprenden de ese dolor, como así también a las necesidades emocionales, sociales y espirituales que se involucran en esa situación de dolor. Otro objetivo es tener un buen manejo de la información, la comunicación y poder brindar un apoyo emocional, ¿sí? Al enfermo,
haciéndolo activo en cada etapa. Eso quiere decir que pueda participar en la toma de decisiones, que pueda tener respuestas claras, honestas, directas, que se permita expresar sus emociones y que sea escuchado por el equipo de salud y por sus propios familiares, ¿sí? Porque eso también asegura que el paciente tenga una continuidad en su tratamiento y en su asistencia, ¿sí? Conforme a cómo va evolucionando su enfermedad, ¿sí? Ahora bien, ¿quiénes son los profesionales que van a componer los equipos específicos de cuidados paliativos? Lo dijo la compañera y me gustó mucho que usó esta palabra, es interdisciplinario, ¿sí? Sí o sí, los cuidados paliativos no pueden no ser interdisciplinarios, ¿sí? Es un equipo interdisciplinario especializado compuesto por médicos, enfermeras, psicólogos, asistentes sociales y consejero espiritual mínimamente. Después podemos agregar nutricionista, kinesiólogo, terapista ocupacional, reikista, el que hace yoga. Ahí podemos ir agregando un montón de profesionales, pero mínimamente tienen que ser esos los profesionales para conformar una unidad de cuidados paliativos. Ahora, nosotros vimos en el módulo 1 la diferencia entre multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina. Acuérdense que la interdisciplina no es la modalidad de interconsulta. La interconsulta es, yo tengo un paciente, le llamo al servicio de salud mental que venga a evaluar al paciente y que trabaje con ese paciente. Pero no hay una comunicación y una evaluación en conjunto como sí hay en el equipo interdisciplinario, ¿sí? Donde todos vemos en el mismo momento al paciente y hacemos una evaluación global, escuchando lo que dice el médico, escuchando lo que dice la trabajadora social, y hacemos como el entrecruzamiento de saberes, ¿sí? Y eso nos permite dar una respuesta más efectiva y más óptima al paciente, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser las competencias y las funciones que va a tener el equipo de cuidados paliativos? En primer lugar, manejar el dolor y todo síntoma físico que pueda llegar a surgir por la propia enfermedad. Va a tener que trabajar o va a ser función optimizar la autonomía del paciente, que se pueda manejar solo, que no sea dependiente ni de los familiares ni del equipo médico. Apoyar psicológica y espiritualmente al paciente y a toda su red de apoyo. Colaborar con los equipos tratantes en el desarrollo de planes terapéuticos, poder sugerirle a otros equipos qué es lo mejor para nuestro paciente, porque somos los que mejor le conocemos. Facilitar la comprensión por parte del paciente, tanto del diagnóstico como de su pronóstico, ¿sí? ¿Por qué eso? ¿Por qué tenemos que poder trabajar y saber bien si nuestro paciente comprende cuál es su diagnóstico y cuál es su pronóstico? Porque hay algo en lo que trabaja los cuidados paliativos que es en las decisiones anticipadas. No sé si alguna vez escucharon hablar de ese término, ¿sí? Pero son todas esas voluntades que yo quiero que mis familiares sepan si a mí me pasa algo, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ver con el morirse. Por ejemplo, yo soy una persona que no quiero donar mis órganos. Entonces, una decisión anticipada es comunicarle a mi familia que no quiero donar los órganos si, por ejemplo, no sé, tengo una muerte cerebral. No quiero donar los órganos, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión mía, hay gente que me va a criticar, hay gente que va a opinar distinto, pero al equipo le determina una conducta terapéutica, ¿sí? No puede llevarme a hacer una ablación de órganos si mi decisión es no donar los órganos, ¿sí? Eso es una decisión anticipada, por eso uno tiene que trabajar la cuestión del vivir y del morir para poder saber qué es lo que uno quiere, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, si estoy en una decisión anticipada mía, si estoy en una situación de dolor total y ya perdí la conciencia, cédenme, ¿sí? La sedación paliativa, digamos, que también es conocida en algunos lugares como la eutanasia,
que no es algo que no está permitido en todos lados, en Estados Unidos sí, por ejemplo, uno puede pedir que se le practique la muerte, como le dicen, ¿no? Que se le cede, ¿sí? Y es algo que a nivel mundial está siendo muy discutido, ¿sí? Pero lo cierto, como todo, en todo el mundo, así como también el aborto, que en Argentina hace muy poco que se legalizó, la eutanasia no es legal, pero la practican, ¿sí? La practican disfrazada de sedación, pero la practican, ¿sí? Y la verdad, a mí me tocó muchas veces acompañar en ese momento y nunca me pasó que la persona no esté de acuerdo o que sea algo impuesto por la familia. Siempre es a pedido del paciente, con mucho trabajo de parte del equipo de salud, ¿sí? Eh, pero es algo que tiene que estar muy bien trabajado porque te define una conducta terapéutica, ¿sí? Que es una decisión médica el de indicar una sedación, ¿sí? También es competencia del equipo asistir activamente al paciente una vez que se muere, ¿sí? Promover un ambiente lo más confortable posible para ese momento, ¿sí? Y ahí también las decisiones anticipadas de quién quiere que te acompañe, quién quiere que esté, quién no querés que esté, es importante, ¿sí? Los psicólogos tenemos un gran trabajo en ese momento. Y apoyar también en el proceso de duelo antes, durante y después, ¿sí? Vamos a ver que en relación al psicólogo puntualmente en las unidades de cuidados paliativos está dirigida en base a tres ejes: el paciente, la familia y el equipo profesional. Y el paciente está en la punta de esta pirámide, ¿sí? Es lo más importante. No importa lo que quiere la familia, no importa lo que quiere el equipo. Acá importa lo que quiere el paciente, ¿sí? Eh, y por ahí les mencioné varios momentos que lo ideal es que la intervención de los cuidados paliativos estén a lo largo de todo el proceso de enfermedad de la persona, porque obviamente que no va a ser el mismo trabajo si yo llego a conocer a un paciente desde la unidad de cuidados paliativos cuando está en final de vida, a que si ya lo acompaño, ya lo conozco, ya entiendo cómo es su dinámica, ya conozco su personalidad, sus creencias, qué le representa la enfermedad desde el momento del diagnóstico, ¿sí? Y también tenemos que saber que esa intervención de los cuidados paliativos está basado en un modelo de atención en el que necesariamente hay que tener o hay que hacer constantemente como una evaluación multidimensional de todas las necesidades que tiene la persona. ¿Qué necesidades biológicas, psicológicas, sociales y existenciales tiene mi paciente? Una pregunta básica de los cuidados paliativos. Entonces, no es que los cuidados paliativos simplemente responde a si tiene dolor o no tiene dolor. No. ¿Qué necesita mi paciente a nivel biológico, psicológico, social y existencial? Eso hace los cuidados paliativos. Sabe siempre qué necesita su paciente. Eso es una aproximación holística. Tener en cuenta todo lo que necesita el paciente, ¿sí? Ahora, ¿a quién está dirigido? A toda persona, no importa la edad, que tenga alguna enfermedad incurable, ¿sí? Eh, que puede estar en el domicilio, en un hospital, en una residencia, en un hospital de día, como les dije hoy, y también a la familia, al entorno de quien desempeña el rol de cuidador principal, porque sabemos que esa enfermedad que es incurable también genera un impacto en la vida del cuidador, ¿sí? Esquemáticamente, esto es un registro que ustedes están viendo que nosotros usábamos mucho. Yo estaba en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Garrahan, de niños. Tuve la oportunidad de trabajar con niños en unidades de cuidados paliativos, eh, que trabajábamos puntualmente con niños que se estaban muriendo todo el tiempo. Y en el Hospital Tornú, Enrique Tornú, que es un hospital de adultos en la ciudad de Buenos Aires, donde sí tuve la oportunidad de ver
más variado en el sentido de que no vi solo pacientes oncológicos. En el Garrahan veía solo niños con enfermedades oncológicas que no se habían podido curar en el final de vida, ¿sí? Y en el Tornu veía adultos que tenían, por ejemplo, una ACV y habían quedado en un estado muy secuelados, pacientes con HIV que estaban en final de vida, pacientes con cirrosis, distintas patologías neurodegenerativas. Entonces, como que tengo las dos experiencias de cuidados paliativos, ¿sí? Y en esas experiencias teníamos como que esta misma herramienta de trabajo que la hacíamos todos los días con cada paciente cuando hacíamos la evaluación en la sala, ¿sí? Pasábamos en limpio, ¿no? Teníamos las dimensiones en relación a la enfermedad, lo físico, lo psicológico, lo espiritual, la ética, la familia, lo social, qué prácticas son necesarias que se le realicen a la persona, bañarle, cambiarle, todo, ¿sí? Que venga el sacerdote. Entonces, poníamos cómo era la evaluación ese día, ¿sí? Favorable, desfavorable y alguna aclaración, qué decisión y qué objetivo teníamos como equipo y también lo que el paciente quería en relación a eso, ¿sí? ¿Qué se iba a hacer? Y después el seguimiento de esa evaluación. Esto hacíamos todos los días en el pase, revisábamos de cada paciente cómo estaba nuestro paciente, ¿sí? Es muy útil, les puede servir un montón. Gracias, María, por tu comentario. Bueno, te mando un abrazo por lo de tu hermano, por ahí cuando suceden estas cosas, ¿sí? Si es muy reciente, es, eh, por ahí moviliza mucho estas clases, ¿sí? Ya estamos en el final, nos queda una clase más, pero bueno, por ahí yo lo que te recomiendo es, si te querés retirar hoy de la clase, hacelo con total tranquilidad, porque son temas que movilizan un montón, ¿sí? Y bueno, y siempre por ahí el espacio de la terapia es lo que yo aconsejo como para que uno pueda ir trabajando el duelo, ¿sí? Bien, yo les dejo en la presentación, porque quiero avanzar, un videíto que a mí me gusta mucho, dura 5 minutos y cuenta, ¿sí? Hace todo un recorrido desde qué son los cuidados paliativos hasta cómo es el momento que nosotros conocemos como final de vida y cómo trabaja el equipo de cuidados paliativos para acompañar en ese momento de agonía, ¿sí? El video muestra como los distintos estados, cuando el paciente pasa un estado de ansiedad, cuando el paciente pasa por un estado de depresión y cuando está en fase de agonía, qué hace mínimamente la unidad de cuidados paliativos. Así que después ustedes véanlo, ¿sí? El videito de YouTube, así lo miran tranqui y nosotros acá avanzamos con la clase, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que plantea Cecily Sander? Y a mí me gusta mucho porque es su filosofía de vida, ¿sí? Y es lo que quiero que se lleven si van a trabajar en cuidados paliativos. Ella en su filosofía propone esta frase y dice, tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras, ¿sí? Esa es la filosofía de los cuidados paliativos. Y retomo la frase inicial que le dije que se queden pensando, y si por ahí alguien quiere escribir en el chat, lo puedo hacer ahora. Les dije, les leí la frase que decía que tanto el vivir como el morir, ¿sí? En realidad, tanto la situación de muerte como la situación de la llegada de un recién nacido tienen que tener las mismas atenciones y cuidados, ¿sí?
Eso sumado a esto que propone Cecily Sander, ¿no? De ayudar a morir en paz, pero también a vivir hasta el día en que te mueras, es similar a esa frase, ¿no? No sé qué piensan ustedes, si consideran que es posible brindar la misma atención y el mismo cuidado que le brindamos a un recién nacido a alguien que se está muriendo, ¿sí? Pero es para lo que trabajan las personas que están en las unidades de cuidados paliativos, ¿sí? Vieron que al recién nacido uno lo tiene como en una cajita de cristal y lo está cuidando y lo está mimando y está atento y estamos todos encima viendo qué necesita y que no le pase nada para que tenga el mejor nacimiento de su vida. Bueno, también toda persona merece tener el mejor morir de su vida, ¿sí? Porque es un paso más, es una etapa más de lo que nosotros conocemos de la vida, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna preguntita? Bueno, nos queda la segunda parte que es todo lo que tiene que ver con espiritualidad. ¿Les parece? Hacemos un cortecito de 10 minutitos, son y 20, bueno, y 18 en realidad. Hasta y 28 cortamos, ¿les parece? Y ahí retomamos para trabajar espiritualidad, ¿sí? Bueno, los veo entonces en 10 minutitos, ¿sí? Vale, profe.
Bien, vamos a continuar con lo que queda de la clase, que tiene que ver con las cuestiones referentes a la espiritualidad en el paciente oncológico, ¿sí? Lo primero y principal es poder llegar a tener una idea acerca de qué hablamos cuando decimos espiritualidad, ¿no? Porque, ¿con qué tiene que ver? Con los espíritus, mal llamados fantasmas, con la religión, con una cuestión cultural, filosófica. ¿Qué es ser espiritual? ¿Por qué diferenciamos ese tiene espiritualidad, este no tiene espiritualidad? Entonces, hay que ir como a la idea que se maneja en oncología en relación al concepto para poder entender cómo se trabaja. Y en ese sentido sabemos que es un concepto difícil de definir porque está atravesado por múltiples conceptualizaciones, como yo lo fui mencionando, acorde a las diferentes visiones que existen sobre ese concepto, ¿no? La visión religiosa define lo espiritual de una determinada forma, la visión cultural define de otra, la visión filosófica define de otra manera a la espiritualidad. Entonces vamos a tener múltiples conceptos, ¿sí? Pero lo que tenemos que saber es que hay una amplia definición de espiritualidad y que todas deben incluir esta cuestión de que es un sentimiento de conexión que uno tiene que tener con uno mismo, con la comunidad donde uno se inserta, con la naturaleza y con el significado o el propósito de la vida. Van a ver que independientemente de si la espiritualidad está ligado a algo religioso, a algo cultural o a algo filosófico, siempre apunta al propósito de la vida de la persona, la cuestión espiritual. Es un componente innato, dicen algunos autores, ¿sí? Que uno ya lo trae, ¿no? De manera innata, y es lo que nos motiva y nos permite buscar un sentido a la vida, o al menos a preguntarnos sobre nuestros orígenes, de dónde venimos, por qué somos quienes somos, ¿sí? Si nos sentimos a gusto con quienes somos, y también en fortalecer por ahí las capacidades que nos van a ir permitiendo adaptándonos a las situaciones diferentes que nos plantean. Con eso tiene que ver la espiritualidad en oncología, ¿sí? También puede convertirse en una poderosa fuente de fortaleza que promueve en la persona calidad de vida y adaptación a la enfermedad. Entonces, ya desde esa definición de una herramienta poderosa para hacer frente a una enfermedad, sabemos que es importante trabajar la espiritualidad en oncología, ¿sí? ¿Por qué es una herramienta tan fuerte? Porque le va a capacitar a las personas para que puedan hacer cambios en su vida, ¿sí? Por ahí tomando mayor conciencia, siendo más protagonistas de qué piensan, qué hacen y qué sienten en relación a la salud y a la enfermedad, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la espiritualidad está descrita como un componente terapéutico que incrementa la recuperación, ¿sí? Porque brinda calidad de vida. Y la orientación espiritual, justamente desde los equipos de salud, podría aumentar el bienestar personal, haciendo una contribución en la rehabilitación de la espiritualidad, además de por ahí reducir el impacto que genera el impacto emocional que genera un diagnóstico oncológico, ¿sí? Ahora, ¿por qué en cáncer hablamos de esto entonces? Es porque justamente la psicooncología considera que la incorporación de la espiritualidad en los tratamientos de los pacientes oncológicos es lo que proporciona una mirada más integral del paciente, ¿sí? Y por ahí, en base a estudios que se han realizado y a toda la literatura que está disponible, se concluye que el cáncer proporciona al paciente oncológico la posibilidad de replantearse acerca del sentido de su vida. Entonces también se replantea sus creencias, su espiritualidad, el significado que tiene la enfermedad y la crisis que le está generando. Entonces vemos que está atravesado por cuestiones espirituales también el diagnóstico oncológico, ¿sí?
Como se ha mencionado anteriormente en otras clases, nosotros sabemos que el cáncer es un evento estresor que va a provocar un quiebre espiritual, ¿sí? En ese estado inicial de shock, de negación de la enfermedad, se produce un quiebre, por lo general a nivel espiritual, en donde la persona tiene la libertad de replantearse tanto el significado de su vida como de su enfermedad, ¿sí? Y en ese sentido, yo le traje dos ejemplos, ¿sí? Como para que podamos pensar cómo es esta cuestión de la espiritualidad en el paciente oncológico. Una paciente que dice, en el momento del diagnóstico no pedí nada, simplemente agradecí. Le agradecí a Dios antes de ser operada porque estaba segura de que ya estaba curada. Dios no abandona a nadie y nunca nos da una cruz que no seamos capaces de llevar. Ese es un caso, ¿sí? El otro caso dice, me he fortalecido mucho en Dios, que es todopoderoso, y cuando uno piensa positivo y tiene un propósito, que en mi caso era cuidar de mis hijos y mi familia, no puede dejar que la enfermedad lo deprima. Yo creía que todo terminaría bien porque esta misión me fue dada por Dios y esta enfermedad no prevalecería. Vuelvo a la diapositiva anterior, ¿sí? Cuando les decía que las cuestiones espirituales, ¿sí? Son replanteadas y le dan un sentido tanto a la vida como a la crisis que está viviendo esa persona y que la persona puede replantearse tanto el significado de la vida como de la enfermedad. Y acá vemos, sobre todo en el segundo caso, cómo la persona encuentra un sentido a su vida, un propósito, ¿no? Que era cuidar a sus hijos y a su familia, pero por otro lado también un sentido a la enfermedad, diciendo que era una misión que le fue dada por Dios, ¿no? En el primer caso también le otorga un sentido a la enfermedad cuando dice Dios nunca nos da una cruz que no seamos capaces de llevar, ¿sí? Y esta cuestión de ser muy agradecidos, que también tiene que ver con el sentido de la vida para esa persona, pero en ambos casos vemos que la espiritualidad en esas viñetas se plantean ligadas a la religión, a una cuestión de fe, ¿sí? Pero no siempre o no necesariamente cuando hablamos de espiritualidad nos tenemos que referir a la religión. Esto quiere decir que si una persona me dice que es atea, que no cree en nada o que es agnóstica, ¿sí? Que no cree ni siquiera en un Dios, no quiere decir que no tenga espiritualidad. Mientras que su vida tenga sentido y tenga una buena conexión con su entorno, con su naturaleza, con sus orígenes, tiene una espiritualidad. Nosotros somos entes espirituales, innatos. Entonces, no es que una persona no tiene espiritualidad porque no cree en Dios. La religión es una institución, ¿sí? Nosotros podemos practicar o no, o podemos tener una espiritualidad distinta si vamos a la iglesia, ¿sí? Pero no quiero que les quede la idea de que lo espiritual tiene que ver pura y exclusivamente con la religión y que vamos a llamar a un pastor o a un sacerdote para trabajar la espiritualidad de nuestro paciente. No, no hace falta, ¿sí? Ahora, nosotros sí sabemos, y por eso esas viñetas elegí que tienen que ver con Dios, sabemos que el bienestar religioso, la cuestión religiosa y lo espiritual ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, ¿sí? No es algo que esté demostrado científicamente cuánto ayuda, ¿sí? Pero hay por ahí algunos indicadores, ¿sí? O todos los estudios por lo menos indican que tanto las creencias como las prácticas espirituales y religiosas generan como una actitud positiva, tanto en la persona como en los familiares, ¿sí? Ellos dicen que se sienten mejor si están acompañados por la iglesia, por Dios, por las monjas, por quien sea, ¿sí? Y uno ve que cuando están uno hace una evaluación y es una persona, una familia que está equilibrado espiritualmente y religiosamente,
También disminuye la ansiedad, la depresión, el enojo, ¿sí? Disminuye la sensación de sentirse solo, el riesgo de suicidio, disminuye el abuso de sustancias, tanto en familiares como en el paciente, se equilibra la presión arterial, ¿sí? Eso está demostrado científicamente. Hay también un aumento de los sentimientos positivos, hay más esperanza, más optimismo, es como que hacen las paces todos los miembros de una familia, entonces no hay remordimientos, hay mucha sensación de paz cuando un paciente está bien espiritualmente. ¿Sí? Entonces, nosotros desde nuestro rol, desde la psicooncología, tenemos la obligación de hacer evaluaciones sobre la espiritualidad. ¿Sí? Y la evaluación espiritual es una herramienta, un método que usan tanto los psicólogos como los médicos y todos los profesionales de los cuidados paliativos para entender qué función cumplen las creencias espirituales en la vida del paciente. Vuelvo a las viñetas, ¿no? Una creencia de que Dios no nos da una cruz de que no seamos capaces de sobrellevar. Entonces yo voy a soportar todo lo que tiene que ver con el cáncer porque tengo esa creencia, ¿sí? O esta misión me la fue dada por Dios y yo voy a poder cuidar a mis hijos y a mi familia, ¿sí? Me está diciendo qué cree el paciente sobre eso que le sucede y sobre cómo se va instalando y armando su creencia espiritual acerca de lo que le pasa. Esto le va a ayudar a todo el equipo médico a comprender qué tanto le afectan esas creencias, ¿sí? Cómo el paciente responde al diagnóstico y cómo va tomando decisiones, ¿sí? Yo me acuerdo de una paciente que me decía, si yo antes de cada quimio le pido a la Virgencita que me cuide, que me guíe, que me proteja, y el día que no le pedí me descompuse. Entonces uno va viendo, ¿no? Que hay también sucesos como que van apareciendo en el transcurrir del tratamiento que refuerzan esas creencias que la persona tiene, ¿sí? Porque el día que no rezó se sintió mal, ¿no? Que bueno, ahí uno puede como que hacer un montón de hipótesis desde nuestro rol, pero lo cierto es que al paciente eso le hace bien, entonces ¿por qué yo le voy a confrontar con que eso no es así? Con que pueden haber un montón de otras variables que hacen que ese día se descomponga. ¿Entienden cómo es trabajar la espiritualidad? Si al paciente eso que está creyendo, ese amuleto de la suerte, rezar a la Virgencita antes de la quimio, le funciona, yo como equipo médico no tengo que confrontarle con que eso no está demostrado científicamente. Le sirve, es la fe, es Dios, es no sé quién, pero le sirve a mi paciente. Entonces no me pongo a discutir eso con el paciente, ¿sí? Lo tomo, inclusive para la entrevista, y uno puede marcarle, ¿no? Bueno, antes de largar la quimio, hace tu oración, rezar a la Virgen para que todo esté bien, ¿sí? Entonces vemos que los médicos que se desempeñan en estas áreas tienen que tener mucha apertura de mente también, ¿no? Y esa evaluación espiritual puede ayudar también a entender la manera en que las creencias le van a afectar en cada etapa a la persona y a la familia, ¿sí? Ahora, ¿qué va a hacer el equipo cuando hace esa evaluación? ¿Cómo se hace la evaluación de las necesidades? Vamos a ver la próxima clase. Pero ¿qué hace? Va a tener en cuenta y va a establecer metas y planificar un tratamiento acorde a esas creencias, ¿sí? Nosotros podemos sugerir algunas metas y algunas opciones para que se atiendan a esas a necesidades espirituales y religiosas del paciente, ¿sí? Por ejemplo, que si estamos en final de vida, que pueda venir un sacerdote, que pueda venir alguien del credo, ¿sí? Apoyar al paciente que usa un modo religioso para enfrentar su enfermedad, esto si quiere rezar antes de cada procedimiento que lo pueda hacer. Alentar al paciente que hable con su líder religioso, ¿sí? Diferir al paciente a un capellán del hospital, que acá por lo menos hay capellán en los hospitales, o a un grupo de ayuda que trabaja las cuestiones espirituales, o también diferir al paciente para que reciba otro tipo de tratamiento que haya mostrado que pueda aumentar el bienestar espiritual. Por ejemplo, yoga, mindfulness, reiki, algún programa de arte, ¿sí?
Bien, algunas conclusiones sobre esta temática. En primer lugar, la religión o la espiritualidad tienen un papel muy importante en el enfrentamiento de la enfermedad, ¿sí? Ya que le permite al paciente nutrirse de esperanza, darle otro sentido a lo que le está sucediendo, a la vida, a la enfermedad y a la muerte. Y en ese sentido es indispensable que todos los pacientes oncológicos, independientemente de la etapa en la que se encuentren, reciban apoyo, que se haga una buena evaluación de sus necesidades espirituales en cada centro de salud, ¿sí? No es algo que le compete pura y exclusivamente a las unidades de cuidados paliativos, pero es en donde más se hace, ¿sí? Pero cualquier psicooncólogo debería hacer esta evaluación de cuáles son las necesidades espirituales y religiosas, ¿sí? Y en ese sentido, los profesionales tenemos que estar capacitados, ¿sí? Tenemos que tener formación o personas voluntarias religiosas que nos ayuden a entender los aspectos espirituales y religiosos para poder tener nuevamente un acompañamiento integral, ¿sí? Y mejorar así la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Todo lo que es evaluación de las necesidades espirituales lo vamos a ver en la última clase. También nos queda para la última clase cuestiones más de cómo se hace una historia clínica en psico-oncología, cuestiones más metódicas, digamos, que dejé para lo último. ¿Me quieren hacer preguntas? Yo voy cerrando la presentación. Me alegra, Daisy, que te haya gustado la clase de hoy. Gracias, Perla, también. Gracias, gracias. Gracias, Lorena. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos. Nuestra última clase no va a ser el miércoles que viene, creo que yo ya les había adelantado porque tengo turnos médicos en Buenos Aires y bueno, y no voy a, justo un turno es a las 6 de la tarde, así que vamos a ver para cuándo nos reprograman, si nos pasan al siguiente miércoles o si va a ser una clase grabada, no sé, voy a esperar que me den las directivas desde el instituto, seguramente le van a comunicar a ustedes. Pero bueno, nos queda una clase más todavía para cerrar la diplomatura, así que ahí nos veremos, ¿sí? Para todavía aprender un poquito más todos juntos. Y bueno, ustedes tienen mi teléfono, tienen mi correo, me pueden escribir cuando quieran, cuando necesiten, material, supervisión, consulta, lo que sea, estoy, ¿saben? Y bueno, nos vemos, no sé si el miércoles que viene no, pero seguramente el siguiente sí. ¿Ah? Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Chau, chau, nos vemos.